Bien, buenas noches. Un gusto poder dirigirme una vez más a los que usualmente se conectan con nosotros en este tiempo en vivo y también obviamente saludar a todos aquellos que después tienen la oportunidad de ver los videos aquí en la página de Facebook del Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano o también en el canal de YouTube. Entonces, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros estudiando las Escrituras en diferentes temas. Quiero pedirles que tengan lista su Biblia y sus notas. Yo les pido que tomen notas en lo posible para que después puedan meditar y repasar sobre lo que estudiamos juntos. Y que por favor, si tienen ya sus Biblias con ustedes, puedan buscar el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan en el capítulo 4. Entonces, bienvenidos todos a nuestro estudio. Y hoy vamos a iniciar un tema que yo sé que es bastante controversial. Por supuesto, yo sé que va a ser de bastante controversia para algunos, pero también de pronto va a ser bastante novedoso para otros. Y el tema es la adoración. Los que tuvieron la oportunidad de ver lo que colocamos aquí en la página, es una serie que yo he llamado Adoración es. Y la de hoy tiene como subtítulo Adoración es un encuentro planeado. Y por eso vamos a estar ahí en Juan capítulo 4. Ahora, antes de leer Juan, déjenme decirles que lo que generalmente en nuestro tiempo o nosotros conocemos como adoración, obviamente ha cambiado a través de los tiempos y obviamente también a través de las culturas. No podemos pretender que, por lo menos, obviamente en la liturgia, en lo externo, en las formas, la adoración sea igual en todos los tiempos, porque los tiempos son muy diferentes, los contextos son muy diferentes. Entonces, no va a ser igual, por supuesto. Y tampoco en las culturas, porque las culturas son diferentes, tienen sus diferentes formas de expresarse. Por ejemplo, en la música tienen diferentes formas de música. Entonces, nunca podemos pretender que la adoración, como nosotros la conocemos, sea igual en todas partes o que haya sido igual en todos los tiempos. Por supuesto que ha cambiado. Pero lo que no puede cambiar es la esencia, el fondo. Porque aunque hay variedad en las diferentes culturas, y aunque ha habido variedad en todos los diferentes tiempos y épocas, la esencia no puede cambiar. El fondo no puede cambiar de lo que nosotros conocemos como adoración. Hagamos una oración y pidamos al Señor que Él nos enseñe mientras juntos compartimos y estudiamos las Escrituras. Señor, estamos una vez más aquí en tu nombre. Guíanos en este tiempo, ayúdanos mientras nosotros escudriñamos las Escrituras. Guíanos a tu verdad por el Espíritu Santo que nos has dado. Es nuestra oración, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces si están ya ahí en Juan capítulo 4, por favor vayan al versículo 1 y vamos a leer Juan 4:1 en adelante. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo:
Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Antes de continuar, este es un pasaje muy importante en el Nuevo Testamento cuando nosotros pensamos y queremos estudiar acerca de adoración. Hay otros pasajes también importantes. Este es muy importante. Y yo quería mencionar que si vamos a hablar de adoración en nuestro tiempo, obviamente que podemos ir al Antiguo Testamento e inclusive podemos ir al Nuevo Testamento, pero no podemos o no debemos acercarnos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento en ese tiempo para aprender acerca de formas. Repito, porque esas formas se dieron en otros tiempos y se dieron en otras culturas. Hay mucho de las expresiones de adoración en el Antiguo Testamento que tienen dos cosas. Una, principios eternos, que esos sí son para nosotros y podemos aplicarlos, pero también contienen formas culturales, externas, a través de las cuales ellos expresaban esa esencia de la adoración. Pero nosotros no estamos en esos tiempos ni pertenecemos a esas culturas. Por lo tanto, tenemos que acercarnos con ese entendimiento a la Biblia cuando hablamos acerca de la adoración y la alabanza. Necesitamos encontrar la esencia y los principios para luego aplicarlos en la cultura donde vivimos y el tiempo donde nosotros estamos. Entonces, habiendo dicho eso, aquí tenemos este pasaje que es muy importante. Yo creo que es uno de los más importantes en el Nuevo Testamento cuando nosotros queremos estudiar acerca de adoración. Podríamos describir nuestro entendimiento moderno de adoración con frases como las siguientes. Y esta es una lista que yo he hecho. No necesariamente todos van a estar de acuerdo y solamente son algunas. Podríamos de pronto añadir muchas otras. Pero yo pensé en algunas para mí muy importantes para nosotros en nuestro entendimiento de adoración hoy en día. Y lo que necesitamos hacer es revisar todo eso que nosotros creemos, se nos ha enseñado o hemos creído por mucho tiempo acerca de la adoración y confrontarlo con lo que encontramos en las Escrituras, los principios, no las formas, la esencia, no lo externo, de la adoración a nuestro Señor, de la adoración a Dios. Entonces voy a decirle alguna frase. Podríamos describir nuestro entendimiento moderno de adoración con frases como música, canciones, instrumentos, grandes producciones o conciertos, sobre todo en nuestro tiempo, tiempos de adoración que nosotros hemos denominado
en la iglesia, normalmente es en la iglesia, o también a veces durante el devocional de familia o como queramos llamarlo. Otra cosa que identifica nuestro entendimiento de adoración es que necesitamos estar bien con el Señor para, para poder adorarlo, lo cual en nuestro entendimiento de adoración es muy importante. Déjenme añadir esto, yo tuve la oportunidad por muchísimos años en el pasado de ser un líder de adoración en diferentes lugares. Y yo mismo defendía mucho ese pensamiento de que necesitábamos estar bien con el Señor para poder adorarlo cuando nos reuníamos en la mañana el domingo o en otros tiempos. Otra frase es tener el ánimo adecuado. Necesitamos tener el ánimo adecuado. Es como si nosotros creyéramos que necesitamos cierto ánimo, cierta voluntad para poder adorar al Señor. Y por último, algo que también debo añadir es que hoy en día la adoración es un negocio bastante productivo para muchos ministerios y bandas de música y de adoración y también para personas. Es un negocio bastante productivo. Estos son solamente algunos ejemplos de palabras y frases con los cuales nosotros podemos describir nuestro entendimiento moderno de lo que es adoración. Entonces ahora entramos a Juan 4, porque en Juan 4 nosotros ya dijimos que este es un pasaje muy importante en el Nuevo Testamento si nosotros vamos a estudiar acerca de la esencia de la adoración. Y en Juan 4 encontramos una frase muy interesante pronunciada por los labios del Señor Jesús. Si miran una vez más Juan 4, vayan al versículo 23, por favor, de Juan 4. Jesús dice en Juan 4:23, hablando con la mujer de Samaria, de Sicar, dice, versículo 23, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, Él está hablando de verdaderos adoradores, verdadera adoración, lo cual nos indica que hay algunos que se consideran adoradores, pero no lo son, porque Él está hablando de verdaderos adoradores. Hay otros que se consideran o creen que son adoradores, pero realmente no lo son. Y hay una supuesta adoración que no es verdadera, es ficticia. Entonces, es muy importante, es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Verdadera adoración, verdaderos adoradores. Buscando una introducción, o mejor, otra parte de la introducción de nuestro estudio hoy, esta es la mejor que yo encontré. Y la encontré en una exposición de Juan 4 de John Piper. Y yo quería leerles parte de esa introducción. Dice así, abro comillas. Jesús se sentó a la orilla del pozo, apoyado sobre sus manos, mirando a la mujer con ojos penetrantes, listo para enseñarnos acerca de adoración. La primera cosa que aprendemos es que adoración tiene que ver con la vida real. No es un interludio mítico en medio de una semana de realidad. Adoración tiene que ver con adulterio, con hambre y con conflicto racial. Jesús está muy cansado, sudoroso, sediento y decide, sí, aún ahora, este es un buen momento para buscar a alguien que adore a Dios, una samaritana adúltera. Les mostraré a mis discípulos la adoración que mi Padre busca y cómo la busca en medio de la realidad de la vida y entre los menos dignos. Ella es una samaritana, es una mujer, es una adúltera. Sí, les mostraré una o dos cosas acerca de cómo buscar verdaderos adoradores de entre los campos blancos de adúlteros en Samaria. Cierro comillas. Me impactó bastante
esta porción, repito, de una exposición de John Piper acerca de Juan 4 y quería tomarlo como introducción. 3 lecciones sobre adoración en el capítulo 4, parte del cual acabamos de leer. Y más o menos tenemos esta historia en nuestras mentes. Unos somos mucho más familiarizados con ella que otros, pero esto fue lo que sucedió y acabamos de leerlo. Es un encuentro entre el Señor Jesús y una mujer que él no conocía. Ella tampoco lo conocía a él. Pero ese día se dio este encuentro que Juan nos narra en este capítulo 4. Entonces, 3 principios o lecciones sobre adoración. Verdadera adoración según el primero, un Dios soberano que busca una clase muy particular de adoradores. Repito, un Dios soberano que busca una clase muy particular de adoradores. Y lo primero, si volvemos al versículo 23 de Juan 4, la hora viene, dice Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Lo que el Señor Jesús está diciéndonos aquí es que Dios está buscando adoración. Y está buscando específicamente adoradores. Y esos adoradores son muy particulares según Juan 4, según este contexto del capítulo 4 de Juan. Pero ahí surge una pregunta muy importante. Dios está buscando adoración. ¿Por qué Dios está buscando adoración? ¿Le hace falta? ¿Le hacía falta en la eternidad? ¿No era esa adoración que Él recibe y recibía y que recibe por la eternidad en el cielo suficiente para Dios? Porque hay muchos pasajes en la Escritura que nos muestran cómo Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, es adorado, alabado, exaltado en el cielo y su nombre proclamado. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 4, no vamos a leerlo ahora, por favor anótenlo. Isaías 6 del 1 al 4, Isaías dice, veía yo al Señor. Y ahí en esa visión que él tuvo del Señor glorioso y majestuoso y esplendoroso, ángeles sin número están adorándolo, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Y vemos la adoración celestial de sin número de seres espirituales en el cielo adorando a nuestro Dios en toda su gloria y majestad. También Salmo 148, si ustedes leen ese salmo, se los recomiendo, por favor, lean si quieren todo el salmo, pero del versículo 1 al versículo 6, el Salmo 148 habla de esta adoración celestial eterna, de la cual nuestro Dios es digno, por supuesto, el único digno, y recibe esta gloria y esta adoración que nosotros nos alcanzamos a imaginar solo un poco. Si Dios es glorioso como lo es y majestuoso como lo es y recibe continua adoración, como también lo vemos en el Apocalipsis, de todo su ejército y de todos sus ángeles, ¿por qué está buscando adoración? ¿Por qué está buscando adoradores? Porque Jesús dice en Juan 4:23 que el Padre busca cierta clase específica de adoradores. Y la otra cosa es que vino a buscar adoradores entre una humanidad caída y profundamente herida por su pecado. Y la mujer samaritana en Juan 4 no es más que una digna representante de todos nosotros, la raza humana. Entonces, aparte de que Dios está buscando esos adoradores particulares, Él vino a buscarlos entre esta humanidad caída y profundamente afectada y herida por las consecuencias del pecado. Y yo lo coloco de esta manera, en la eternidad pasada, Dios decidió que la multitud que lo adoraría en la eternidad futura sería una multitud de redimidos. Ojo con eso, muy importante.
Voy a repetirlo. En la eternidad pasada, podemos decir antes de que el mundo fuese creado, en la eternidad pasada, Dios es eterno. Dios decidió que la multitud que lo iba a adorar en la eternidad futura, y si nos queremos ubicar un poquito, Apocalipsis y la eternidad que viene, la eternidad futura, esa multitud de Apocalipsis del 7 y del 14, esa gran multitud iba a tener una particularidad absolutamente esencial e importante. Iba a ser una multitud de gente redimida, redimida. Y esa palabra es clave cuando nosotros hablamos de esos adoradores particulares que el Padre está buscando. Esa multitud de redimidos, Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 17, y Apocalipsis 14, del 1 al 5. Voy a repetirlos por favor para que los anoten. Apocalipsis 7, del 1 al 17, y Apocalipsis 14, del 1 al 5. En ambas porciones habla de esta adoración celestial, ya cuando todo esto termine, y nosotros seamos llevados con el Señor para estar con Él para siempre. Esa multitud que dice que era sin número, incontable. Pero otra cosa que dice Juan es que había gente ahí de toda nación y grupo étnico y lengua del mundo. Esa multitud emocionante. Esa multitud tiene una característica, tal vez por encima de todas las demás, es una multitud de gente redimida, redimida. Y esos son los adoradores que el Padre busca. Esa es la particularidad más importante de los redimidos y la verdadera adoración, una multitud de redimidos. Entonces, en primer lugar, el primer principio que encontramos en Juan capítulo 4, o la primera lección, es un Dios soberano que busca una clase muy particular de adoradores. Y ya sabemos que esa particularidad por encima de muchas otras es que es una multitud de redimidos los que vamos a adorarle. En segundo lugar, encontramos en el capítulo 4, encontramos este Dios maravilloso que vino, se hizo como nosotros a buscar esa clase específica de adoradores. Pero también encontramos el adorador. Y este adorador, en segundo lugar, es un adorador indigno e inesperado. El adorador del capítulo 4 de Juan es indigno e inesperado. Seamos sinceros. Si nos hubiesen enviado a buscar adoradores para Dios, si de alguna forma imaginaria nos hubieran enviado a buscar, vayan y busquen adoradores para Dios, para el Dios de toda la creación, ¿quién hubiera traído a la samaritana? Ninguno de nosotros. Nuestros estándares son muy diferentes a los estándares de Dios. Hubiésemos pasado por ese pozo y hubiésemos pasado por alto esa mujer sin mucha dificultad en busca de verdaderos adoradores. Jesús no, porque sus estándares eran muy diferentes a los nuestros. Encontramos en el capítulo 4, hablando de esta mujer, un adorador indigno ante Dios, lejano de las realidades espirituales, es decir, un digno representante, como ya lo había dicho, de la raza humana. Vamos al versículo 13 y 14 de nuestro capítulo 4 y leamos parte de lo que ya leímos, pero vamos a repasarlo. Miren el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, una y otra vez Jesús está tratando de llevar a esta mujer al plano espiritual, a la necesidad espiritual que ella tenía. Pero no es tan fácil, porque ella estaba muy alejada de las realidades espirituales. Jesús le habla del agua de vida y ahí estaba todavía pensando que estaba hablando del agua del pozo. Dame de beber. Ella le dijo: ¿cómo me pides tú de beber si tú eres judío y yo samaritana?
Cuando Jesús le habló de agua que él podía darle, le dijo, tú no tienes cómo sacarla, ¿cómo vas a sacarla? Y cada vez encontramos a Jesús hablando de realidades espirituales y ella muy difícilmente entendía esas realidades. Este adorador de Juan 4 es un adorador alejado en primera instancia de las realidades espirituales. Miren el 14, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo en el 15, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces, este adorador de Juan 4 es un adorador indigno ante Dios, lejano de las realidades espirituales, y repito, es decir, digno representante de todos nosotros, la raza humana. Pero otra característica de este adorador, de esta mujer en Juan 4, es que es una mujer quebrada por la dureza de la vida y del pecado. Vamos al versículo 15 en adelante. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Por qué hizo Jesús esa pregunta? ¿Por qué el Señor llega al punto exacto de decirle, ve y llama a tu marido y ven acá y seguimos conversando sobre lo que estamos hablando? No tengo marido. Y el Señor Jesús con toda claridad expuso su pasado vergonzoso, su vida difícil. Hay muchas diferentes posiciones acerca de esta mujer de Juan 4, la samaritana. Yo en muchas ocasiones en tiempos pasados estuve de acuerdo con que esta mujer era una mujer desvergonzada, prostituta. Hoy en día no estoy tan seguro de eso, más bien creo, alejándome de muchos otros a quien respeto, que esta es una mujer quebrantada, quebrada por la dureza de la vida. Porque lo creo. En ese contexto, si estudiamos el contexto circunstancial e histórico, era muy difícil para las mujeres que ellas tomaran la decisión de divorciarse. No era posible para ellas legalmente. Ellas no podían pedir el divorcio. Estamos hablando de una mujer que ha tenido 5 maridos. Y si nos vamos a la cultura y al tiempo y a las circunstancias que se vivían, es muy posible que esta mujer simplemente hubiese sido desechada una y otra vez, una y otra vez. Repito, hay diferentes posiciones. El capítulo, el texto no nos dice exactamente cuál era su condición, pero yo veo en ella una mujer quebrada, quebrantada por la dureza de la vida, de una vida llena de las consecuencias del pecado del hombre, del pecado de la humanidad. Esta es una mujer quebrada por esa dureza de la vida y de las consecuencias del pecado. Sigamos leyendo ahí el versículo 15. El 16, él le dijo, ve, llama a tu marido. Respondió la mujer, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Estás viviendo con un hombre que no es tu marido. Ahí has dicho bien que no tienes marido. Miren la respuesta de la mujer. En el 19, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella obviamente cambia la conversación. Otros muchos también consideran que lo que ella está tratando de hacer es evadir esto que el Señor Jesús acaba de exponer, ella tratando de ocultarlo, y el Señor Jesús pone delante de ella toda su necesidad, su pasado vergonzoso, difícil, que la ha traído hasta este punto donde ella está necesitada y quebrada. Ahí también me aparto de algunos que respeto mucho, como John Piper. No creo que ella estuviera evadiendo, aunque es posible, pero no creo que ella hizo ese comentario que sigue en el 19, tratando de evadir lo que el Señor Jesús le acaba de decir, porque fue tan claro.
¿Para dónde agarrar? Alguien acaba de exponer y de colocar sobre la mesa todo tu pasado con detalles, el número exacto. Era difícil para dónde irse, pero la conversación que viene es muy interesante. Y la segunda o la otra razón por la que yo no creo que ella estuviese evadiendo simplemente el tema es porque el Señor Jesús le responde a sus inquietudes, le responde a sus preguntas, le enseña, le da luz, le muestra la verdad para que ella pueda llegar al punto de conocerlo. Y ella comenzó a preguntar en el versículo 19, me parece que tú eres profeta. Miren el 20, nuestros padres adoraron, ahí aparece la adoración. Adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Tú que eres profeta, ¿por qué no me sacas de esa duda? ¿En cuál monte es? Porque los judíos adoraban en Jerusalén, los samaritanos adoraban en el otro monte Gerizim. ¿Cuál monte es? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál monte es el que debo escoger para adorar a Dios? Versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vamos a continuar en un momento, pero esta mujer quebrantada por la dureza de la vida y del pecado, le pregunta al Señor acerca de la adoración, pero una cosa más acerca de por qué el Señor Jesús le hace esta pregunta y expone todo su pasado. Quería avergonzarla de ninguna manera, pero sí necesitaba llevarla al punto donde ella viera y sintiera la vergüenza de su pecado y por lo tanto su gran necesidad. Y dice John Piper que la mejor forma de llegar al corazón es a través de una herida. La mejor forma de llegar al corazón es a través de una herida. Lo que continúa en la conversación también nos muestra que esta mujer, este adorador de Juan 4, es una mujer en búsqueda de respuestas para su corazón vacío. Sí, aunque estaba muy lejos de las realidades espirituales, aunque estaba muy lejos de la verdad, aunque estaba en un punto muy difícil, quebrantada y quebrada por la dureza de la vida y de las circunstancias que le habían tocado, esta es una mujer, según la conversación que nosotros encontramos en el versículo 20 en adelante, en búsqueda de respuestas para su corazón vacío. Y hay miles y millones de personas en diferentes contextos y circunstancias que están buscando, que andan en la búsqueda, muchas veces sin saber bien qué están buscando, pero están buscando una respuesta para el vacío que hay en sus corazones. Y como dijo Tomás de Aquino, hay una sola respuesta que va a llenar sus corazones. Perdón, San Agustín, no Tomás de Aquino. San Agustín dijo, hay una sola cosa que va a poder, hay una sola respuesta para el vacío del corazón del hombre y es Dios. Y solo va a estar el alma del hombre satisfecha cuando lo encuentre. Entonces, hagamos un resumen. La primera lección de este capítulo sobre adoración es que tenemos un Dios soberano, misericordioso, maravilloso, perfecto, que busca adoradores y busca una clase muy particular de adoradores. Está buscando gente redimida. En segundo lugar, hablamos del adorador de Juan 4 y es un adorador digno representante de nosotros, la raza humana, indigno ante Dios, quebrantado por la dureza de la vida y las consecuencias del pecado, muchas veces lejos de las realidades espirituales, pero también una mujer que, según la conversación que tiene con el Señor, está en búsqueda de respuestas para su corazón vacío. Volvamos al texto por un momento. Jesús le dice, repitamos el 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos
porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías, el que es llamado Cristo, sé que el Mesías viene. Miren, ella, lejana de muchas realidades espirituales y de su propia necesidad, era una mujer que estaba buscando, tenía esa inquietud. Sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y llegamos a la cúspide del capítulo, de la historia, cuando en el 26 Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y de ahí entramos a nuestra tercera y última lección sobre adoración en este capítulo, y es la siguiente. Un encuentro entre un Dios misericordioso, buscando adoradores, y un adorador indigno y quebrado. Repito, la tercera lección, un encuentro entre este Dios misericordioso que busca adoradores y un adorador indigno y quebrado. La primera cosa que tenemos que decir acerca de este encuentro, de este capítulo, es que Él propició, Él planeó este encuentro. Dice el versículo 4 de Juan, si lo quieren mirar ahí, el versículo 4 del capítulo 4, y tenía que pasar por Samaria. Y la única respuesta para mí a la pregunta de por qué tenía que pasar por Samaria es, por supuesto que él tenía que pasar por Samaria, porque estaba planeado este encuentro, porque estaba preparado este encuentro, porque él había decidido encontrar a esa mujer ese día. Y cuando yo pienso en esto, estoy tan agradecido que él pasó por ese lugar donde yo me encontraba y por el lugar donde tú te encontrabas en esa ocasión que recordamos tanto, en ese tiempo específico. Él vino a buscarnos. Le era necesario pasar por ella. Él fue, caminó muchísimo, llegó muy cansado, sediento, sudoroso, a sentarse en ese pozo, a esperarla a ella, porque estaba planeado por él que ese día se encontraran y ella, en toda su necesidad, conociera al Mesías que estuvo frente a ella. Entonces él planeó ese encuentro, como planeó el encuentro con cada uno de nosotros. Y hay muchísimos, miles y millones tal vez de encuentros planeados que todavía no han ocurrido, pero Él los tiene planeados. Este Dios misericordioso no desprecia un corazón contrito. No desprecia un corazón contrito. Y yo quiero invitarles a que vayan, por favor, en el tiempito que nos resta, vayan al Salmo 51. Por favor, busquen el Salmo 51, porque este Salmo está lleno de lo que nosotros estamos tratando de encontrar hoy en el capítulo 4 de Juan. Capítulo 4 de Juan hablando sobre adoración, sobre verdadera adoración, y que espero que a medida que nosotros estudiemos este y otros temas nos vaya mostrando a veces cuán lejos hemos llegado de la verdadera adoración. Nos hemos alejado tanto de la esencia y del fundamento bíblico. Pero este salmo está lleno de lo que estamos nosotros hablando hoy. Leámoslo, por favor. Salmo 51 de David, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Este es un salmo absolutamente neotestamentario. En el tiempo donde los sacrificios de los animales eran los que cubrían los pecados, es un salmo lleno de necesidad, de quebrantamiento, de pedir perdón, de suplicar la gracia de Dios, de reconocer la condición humana con toda su naturaleza, su pecado, sus caídas, sus tendencias. Y ahí está la mezcla entre esta necesidad y la alabanza y la adoración y labios que proclaman ese nombre. Y que el corazón contrito y humillado es un corazón que Dios no desprecia. El Dios misericordioso no desprecia un corazón contrito. En este encuentro somos expuestos como lo que somos. ¿Qué pasó en Juan 4? ¿Qué hizo el Señor? Él le mostró a la mujer lo que era, su condición, su pobreza espiritual, su necesidad apremiante, todo lo que el pecado había hecho en su vida. En el encuentro de adoración somos expuestos como lo que somos, pero Él nos revela o nos recuerda lo que Él es. En el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Si me permite parafrasearlo, yo soy y vine por ti. Yo estoy aquí para declararte todas las cosas como lo estuviste esperando. Ese encuentro, aunque nos expone y nos muestra la dureza y la cruel realidad de nuestra naturaleza y nuestro pecado y nuestro corazón, al mismo tiempo Él nos revela lo que Él es. Y entonces en la adoración no se trata de lo que nosotros somos, sino de lo que Él es. La adoración crece y se hace más profunda a medida que nuestro conocimiento de Dios crece. Con base en las Escrituras, miren el versículo 22 de nuestro texto, de nuestro capítulo. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es. ¿Qué significa eso? La hora viene y ahora es en este momento, en este encuentro. Este encuentro lo que está produciendo es verdadera adoración. Verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca esos adoradores, adoradores que se dan en ese encuentro entre el Creador y su criatura, entre el Redentor y su redimido. A medida que crece nuestro conocimiento de Dios, Él le dice, Dios es espíritu. Entonces crece la profundidad de nuestra adoración. Él dice que en espíritu y en verdad, porque nuestro conocimiento de Dios tiene que tener su fundamento en las Escrituras. Y terminemos diciendo que ese encuentro de adoración, las reglas humanas y la religiosidad no tienen lugar alguno. Cuando estudiamos el capítulo, Jesús quebrantó todas las reglas humanas establecidas por el hombre, no por Dios.
todas las reglas que despreciaban, segregaban, todas las reglas que desechaban, que hundían a las personas en el desprecio y en el olvido. Jesús pasó por encima de todas esas reglas humanas. ¿Cómo es que hablas conmigo que soy una mujer? ¿Cómo es que hablas conmigo que soy samaritana? Tú siendo judío. Los mismos discípulos al regresar, cuando los encontraron, los vieron y dijeron, ¿cómo es que está hablando con una mujer? ¿Cómo es que está hablando con una samaritana? ¿Cómo es que ha quebrantado todas las reglas y las normas humanas? El encuentro de adoración rompe con reglas humanas y religiosas. La religiosidad no tiene lugar en la verdadera adoración. Déjeme concluir diciendo que adoración es el encuentro de un redimido con su redentor, donde el primero no tiene nada que ofrecer, excepto exaltación de lo que el redentor es y gratitud por lo que el redentor ha hecho por él. Voy a repetirlo y también lo voy a colocar aquí en la página. Adoración es el encuentro de un redimido con su redentor, donde el primero no tiene nada que ofrecer, excepto exaltación de lo que el redentor es y gratitud por lo que el redentor ha hecho por él. Eso es adoración. Les invito a seguir meditando en este texto, en el capítulo, en lo que hemos estudiado, y continuamos el día jueves. Un abrazo grande para todos. Estemos orando los unos por los otros en medio de todo lo que estamos enfrentando, pero el Señor está con nosotros. Bendiciones.